Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que prepara todos los fines de semana el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 19 horas y 30 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 16 de enero de 2015, voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 19 al 23 de enero del presente año. Como comentamos, faltan todavía 2 horas y media para que cierre el mercado, un viernes un poco atípico, dadas las condiciones de mercado que tenemos en esta recta final de semana. Estamos viendo la cotización del euro franco suizo, como ya fluctúa libremente en el mercado Forex desde el viernes en que el Banco Central Suizo decidió eliminar la barrera de suelo que tenía en el 1,20 en este cruce. Vamos a ver un escenario amplio en la cotización del euro franco suizo. Nos vamos a trasladar a una temporalidad trimestral para ver qué es lo que ha sucedido desde que el pasado jueves, desde que ayer jueves, el Banco Central Suizo decidiera eliminar esa barrera que había mantenido desde el mes de septiembre del año 2011, no dejando caer en ninguna ocasión a la cotización del euro franco suizo por debajo del 1,20. El jueves, en sesión europea, a las 9:30 GMT, el Banco Nacional Suizo decidió eliminar esa barrera del 1,20 y, como podemos ver en la imagen, la cotización del euro franco suizo se ha precipitado abruptamente, muy abultadamente, hasta esta zona de la paridad 1:1. En estos momentos, la cotización del euro franco suizo cotiza en los 0,9940. Si tiramos una herramienta de avances porcentuales, veremos cómo desde el jueves en la sesión europea la cotización del Eurochef fluctúa por debajo casi un 18%, un 17-80% exactamente en estos momentos. Movimientos muy abultados, movimientos que han complicado mucho la negociación en los mercados financieros, movimientos que han hecho mucho daño a los operadores y también a varios brokers. Deben de saber que hay varios brokers que han quebrado y deben de saber también que hay varios brokers que están en la cuerda floja debido al impacto que ha tenido la decisión del Banco Nacional Suizo. Mucho mayor podría haber sido el impacto si el Banco Nacional Suizo no hubiera decidido rebajar su tasa de interés del menos 0,25% al menos 0,75%. Si esto no se hubiera producido, hubiera sido la caída muchísimo mayor a la que hemos tenido en los cruces con el franco suizo. No solamente el Eurochef, sino el dólar franco suizo, todos los cruces con el franco suizo han sufrido caídas abultadas. Vamos a realizar una sesión que va a ser mixta, va a ser educativa y también de análisis en la empresa de Forex FX Street. En sesiones en vivo, el martes día 20, pueden ustedes registrarse para esta sesión que la hemos titulado El franco suizo revoluciona el mercado Forex. En esta sesión presentaremos y analizaremos 5 aspectos importantes de esta decisión del Banco Central Suizo. En primer lugar, la decisión del Banco Nacional Suizo provoca inestabilidad en el mercado. El segundo punto que trataremos será ¿por qué se produce este impacto? El tercero, ¿qué podemos esperar de los cruces con el franco suizo? Formas de operar en estos momentos delicados y el quinto punto a tratar, aprender a protegernos de los peligros en estas situaciones. Repito, será una sesión mixta, educativa por un lado. Trataremos los aspectos más importantes a tener en cuenta en estas situaciones, cómo se manejan los brokers, cómo podemos protegernos de estos impactos y también analizaremos un poquito
de lo que puede ser el futuro en los cruces con el franco suizo. Deben de tener en cuenta también que la próxima semana, el día 22 jueves, saldrá a escena el Banco Central Europeo. Cuidado porque va a ser una reunión muy importante donde vienen anunciadas medidas por parte de la institución de la zona euro. Mario Draghi saldrá a escena y anunciará medidas muy importantes. Tendremos también un día complicado, muy complicado para la negociación, sobre todo en los cruces con el euro. Atentos a esos horarios de publicación de tasa de interés y sobre todo a la conferencia de prensa de Mario Draghi que tendrá lugar a las 13:30 GMT del jueves día 22 de enero. Repito, muy complicado, sobre todo ese día, complicada será la semana, pero sobre todo el jueves, en esa preapertura americana, 13:30 GMT, cuando Mario Draghi salga a escena. Daremos claves, haremos comentarios importantes como le he detallado en esa sesión en vivo que vamos a tener a través de FX Street el martes a las 16:00 GMT. 17:00 del horario español. Le aconsejo que acudan a ella y no se la pierdan porque, repito, será muy interesante. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, antes de iniciar el análisis, también les invito a que en nuestra página web vean la previsión para el año 2015. Es un vídeo de duración de 1 hora aproximadamente, donde se realiza un análisis desde un punto de vista macroeconómico y fundamental de los principales pares de divisas y también se colocan las principales piezas de soporte y de resistencia para este año que acabamos de comenzar. Repito, es un vídeo de una duración de 1 hora donde ustedes pueden ver esos análisis desde un punto de vista macroeconómico y fundamental y también desde un punto de vista técnico. Bueno, volvemos a los gráficos y vamos a ver cómo se comportan las cotizaciones a estas horas. Ya nos queda prácticamente 2 horas y 20 minutos para que cierre el mercado. Vemos a la cotización del euro franco suizo cómo está prácticamente ya paralizada en estas 2 horas y 20 minutos. Como siempre les comento, si tuviéramos algún movimiento importante, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Estos análisis de previsión semanal vendrán implementados, como siempre, todos los días a las 6:30 de la mañana. Ustedes pueden disfrutar desde la preapertura europea con nuestros análisis intradiarios en formato de vídeo. Ustedes pueden disfrutar ya desde primera hora de la mañana. Análisis para la negociación intradiaria donde se van colocando los principales niveles de soporte y de resistencia para la negociación rápida intradiaria. Y también, si necesitan información sobre nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, profesionales, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras vías. Bueno, nos trasladamos ya a los gráficos y vamos a ver qué es lo que podemos esperar para la semana que viene desde un punto de vista técnico y también desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Observamos la cotización del euro dólar en una temporalidad cortita de momento para ver la condición de mercado que tenemos hoy viernes. Incluso ya quedando poquito rato para que cierre el mercado, como vemos, los movimientos están siendo muy abultados. El mercado vive la resaca de esa decisión del Banco Nacional suizo de eliminar la barrera del 1,20 como suelo en el Eurochef y hemos tenido durante todo el día, sobre todo en los cruces con el euro y en los cruces con el franco suizo, movimientos muy abultados. Las condiciones de mercado reinan y a las condiciones de mercado tenemos que adaptarnos. Debemos de saber adaptarnos, adaptabilidad, dinamismo y selección para ser eficientes en la negociación de los mercados de renta variable. En los mercados de renta variable, como hemos podido comprobar, en el día de ayer nada está garantizado. Una decisión de un Banco Central Europeo, una catástrofe a nivel mundial, siempre puede provocar movimientos bruscos y donde se ven realmente las herramientas que estamos utilizando. Para ello, los brokers son imprescindibles.
Varios brokers, como le comentaba, han quebrado en el día de ayer. ¿Por qué han quebrado? Por falta de liquidez. Brokers que no están preparados, brokers insolventes, brokers con pocas garantías, cierran y quedan a operadores sin dinero en la cuenta. Deben de tener en cuenta que para entrar en estos negocios de renta variable, lo primero que se debe de elegir es un buen broker. Si no saben elegir un broker, acudan a profesionales que los orienten, a profesionales serios, con experiencia, que orienten de cuál es el broker que mejor se adapta a su perfil de inversor. Sin elegir un broker adecuado a su perfil de inversor, no tienen ninguna probabilidad de sobrevivir en los mercados de renta variable. No todos los brokers sirven para cualquier perfil de inversor y para ello ustedes tienen que acudir a profesionales que le orienten de qué broker le puede venir bien a ustedes para negociar. Y sobre todo, broker que sean solventes, que tengan una regulación eficiente y en países fiables. Porque en momentos de normalidad del mercado no hay ningún problema. Los problemas vienen cuando hay un movimiento brusco en el mercado como los que tuvimos ayer jueves. El teléfono de Forex Índices no ha dejado de sonar en todo el día. Más de 100 llamadas de personas que se han quedado sin dinero porque su broker ha quebrado. Para que esto no ocurra, existen medidas. Para que esto no ocurra, la preparación profesional es imprescindible y para ello, en las asesorías de Forex Índices, dedicamos 3 días completos a lo que son los brokers, su funcionamiento, su manejo, etcétera, etcétera. Asesórense con profesionales porque donde nosotros depositamos el capital para negociar en los mercados de renta variable es lo más importante. Las estrategias, los sistemas operativos y cualquier forma de negociar en el mercado, eso viene después. Pero lo primero, que nuestro dinero esté seguro. Iniciamos el análisis de previsión para la semana que viene. Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro dólar. Como siempre les digo, si no quieren ver el vídeo completo y no quieren ver el análisis de todos los pares de divisas, por orden de aparición, euro dólar, dólar franco suizo, euro dólar, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. En último lugar, le daremos un vistazo a libra yen, al dólar CAD y al DAX alemán. Y en último lugar, analizaremos el oro y la plata, que también están teniendo movimientos abultados. Comenzamos con la lectura de la cotización del euro dólar esta semana, que estamos a puntito de terminar. Como siempre, nos trasladamos a lo que es una temporalidad de 4 horas, como siempre comentamos, no por nada especial, sino porque se visualizan muy bien los movimientos que tienen las cotizaciones en la negociación intrasemanal. Como podemos apreciar en la imagen, la cotización del euro dólar nos arrancó en la zona del 1,1780. Como podemos ver en la imagen, nos arrancó en esta zona del 1,1780 y desde que abrió el mercado lo único que nos deja esta semana es este rechazo en firme de la congestión de muy largo plazo del 1,1853. Nivel importantísimo en secuencias de largo y de muy largo plazo para la negociación del euro dólar. Deben de tenerlo siempre presente y mientras la cotización del euro dólar no vuelva por encima de esta barrera, nos podemos olvidar de movimientos alcistas potentes en este año 2015 para la negociación del par más operado en el mercado de divisas. Como podemos ver en la imagen, la cotización del euro dólar va a terminar con unos retrocesos importantes. Desde que abrió el mercado, como comentamos, en esta barrera importante, en estos momentos nos marca unos retrocesos intrasemanales de un 2,48%. Retrocesos muy abultados en términos intrasemanales. Desde que abrió el mercado, el día 1 de enero, precio de apertura anual, no se olviden, 1,2099, mantiene unos retrocesos de un 4,45%. Retrocesos ya que van siendo significantes para llevar solamente 16 días de negociación.
Como podemos ver en la imagen, en los últimos compases de la semana, ayer jueves, se instaló en la congestión de largo plazo del 1.1635 y vemos como hoy en la apertura europea ha sido rechazado de este refugio de largo plazo y ya tenemos unos mínimos de los últimos 11 años en el 1.1460. Atentos a estos movimientos, atentos a la cotización del euro dólar, porque la semana que viene, con la reunión del Banco Central Europeo, puede tener movimientos muy abultados. Aconsejamos desde Forex Índices mantenerse por lo menos el jueves, día 22 de enero, fuera de todos los cruces con el euro para evitar males mayores. Nos trasladamos a una temporalidad trimestral para ver los aspectos más importantes que nos deja la cotización del euro dólar. Desde que quebró y confirmó la directriz alcista de muy largo plazo, la cotización del euro dólar lo único que ha hecho ha sido retroceder. Desde su confirmación 1.2650 hasta el 1.1550. 900 puntos de recorrido que nos ha ofrecido ya la directriz alcista de muy largo plazo, que fue quebrada en el primer trimestre del año 2013 y confirmada en el tercer trimestre del año 2014. Como vemos, posicionada la cotización por debajo del 1.1853. Como comentábamos anteriormente, va a ser vital en este año 2015 y mientras no evolucione por encima de ella, nos olvidamos totalmente de recuperaciones alcistas para el euro dólar en el presente año. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual, simplemente para ver el detalle que nos deja más importante. Desde su arranque anual, en el 1.2099, vemos la vela bajista potente con un corte de la congestión de muy largo del 1.1853 y cómo se nos instala en el refugio de largo plazo del 1.1635. En estos momentos, un poquito por debajo de este refugio que la semana que viene va a ser vital desde un punto de vista técnico para seguir la evolución del euro dólar. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, el señor Mario Draghi tiene la palabra y los niveles técnicos pueden ser de mantequilla auténtica ante un evento de las magnitudes que se esperan el próximo día 22. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal. Ningún detalle importante, solamente ver cómo nos arrancó la semana en el refugio histórico de muy largo del 1.1853 y cómo se nos ha precipitado con un 2,5% de pérdidas en esta semana que estamos a punto de terminar. Si al final, hoy viernes, cierra la cotización por debajo de esta congestión del 1.1635, deberíamos de tenerlo en cuenta. Y en los primeros compases de semana, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, será vital, porque si no vuelve por encima del 1.1635, ni siquiera en secuencias de corto plazo tendríamos recuperaciones para la cotización del euro dólar. Le echamos un vistazo también en temporalidad diaria para sacar los aspectos más importantes. Como vemos, la congestión de muy largo plazo, desde un punto de vista técnico en el 1.1853, ha sido lo más importante esta semana a tener en cuenta. Instalada en ella desde el pasado día 6 de enero, como vemos, capturada durante varias jornadas y vemos como ya en el arranque semanal, apreciamos el lunes día 12, martes día 13 y sobre todo el miércoles día 14, este rechazo que tuvimos en la apertura europea desde un punto de vista técnico ya le hizo mucho daño a la cotización enviándola a esta zona del 1.15, como comentábamos, marcando mínimos de los últimos 11 años. Volvemos a la temporalidad de 4 horas, comprimimos el gráfico para colocarle principales piezas de soporte y de resistencia. Como siempre, detallamos estas piezas de soporte y de resistencia, vendrán implementadas entre nivel histórico y nivel histórico, vendrán implementadas con los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Por la parte de arriba, como comentamos, la primera resistencia a batir el domingo por la noche cuando abra el mercado, 1.1635, congestión de largo plazo. Recorrido con presiones alcistas en caso de quiebre hacia una congestión de mediano.
1,1742, nivel siempre respetado, como podemos ver en la imagen, por la cotización del par. Respetado el pasado día 14, quebrado con sus confirmaciones eficientes el mismo día. Atentos a esta pieza. 1,1742. Desde ahí nos llegamos a la principal resistencia de semana, 1,1853, con gestión de muy largo plazo. Siguiente resistencia. Esta semana le vamos a colocar recorridos un poquito más amplios de los habituales para el euro dólar, dado el evento que nos espera el próximo jueves día 22. Siguiente resistencia, 1,1945. La siguiente la tenemos cerquita a la barrera psicológica del 1,20, exactamente en el 1,2014. Desde ahí nos vamos al precio de apertura anual, en el 1,2099. De momento no le colocamos más niveles. Si fuera necesario, a lo largo de la semana, si fuera quebrando niveles más importantes, iríamos implementándolos en nuestras negociaciones intradiarias. Por la parte de abajo, si no consigue remontar el 1,1635, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas. La primera pieza nos la topamos en una congestión de mediano plazo, 1,1516. Si en los primeros compases de semana la cotización del euro dólar ya entra en presiones bajistas de esta congestión de mediano, es decir, es rechazado de esta congestión de mediano, iríamos en busca de otro soporte, de la misma categoría que la anterior, en el 1,1439. El siguiente soporte viene delimitado por una congestión de mediano largo plazo, 1,1326. Su quiebre nos abriría la puerta a un muro de mediano plazo en el 1,1250. Quebrada esta pieza, directamente al principal soporte de semana, delimitado por una congestión de mediano largo, prácticamente en la barrera psicológica del 1,10. En el 1,1026 tenemos el principal soporte de semana, como vemos, a 550 puntos de la situación actual, y de momento no le colocamos más. Repito, si fuera necesario, a lo largo de la semana le iríamos implementando con nuevos niveles. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si es que hoy, viernes, al final termina por debajo de esta congestión de largo plazo, de este refugio del 1,1635, sería vital. Lo que hagan los primeros compases de semana sobre este refugio histórico va a ser la clave para el inicio de semana. Si se mantiene por debajo, las presiones bajistas continuarán. Si remonta, apoya y encuentra soporte en el 1,1635 con su quiebre al alza, ejercería como puerta para movimientos alcistas más importantes. Repito, todo esto que estamos analizando desde un punto de vista técnico. El señor Mario Draghi lo dirá desde un punto de vista fundamental. Atentos a todo ello. Continuamos con el análisis. Por orden de aparición, como le he detallado al principio, vamos con la cotización del dólar yen. La cotización del dólar yen nos marca una condición de mercado de rango direccional bajista, como podemos ver en la imagen desde principios del año 2015, una condición perfectamente delimitada en rango bajista. A estas horas de negociación de hoy viernes se nos agarra, se refugia en una congestión de mediano largo plazo que el par tiene en los 117,57. Como vemos desde su arranque semanal, lo tuvo en su precio de apertura anual, como vemos, un poquito por debajo. El día 11 de enero nos arrancó en el 1,1829, intentó recuperar otra vez la doble barrera que tenemos durante todo este año 2015, delimitada por el precio de apertura anual en los 119,70 y en la congestión de largo 119,79, que como podemos ver en la imagen están siendo vitales en este principio de año 2015. Atentos porque mientras el dólar yen no vuelva por encima, tendremos vetados los movimientos alcistas para este año 2015. Como comentamos, refugiada la cotización en los 117,57, nivel que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos los avances porcentuales para ver cómo va a terminar la cotización del dólar yen esta semana que estamos a puntito de terminar, con unos retrocesos mínimos de un 0,67% nos marca a estas horas. Desde su precio de apertura anual y desde su precio de apertura mensual, día 1 de enero, nos marca unos retrocesos también mínimos de un 1,82%.
Temporalidad trimestral, para ver la secuencia que nos deja, ningún cambio sustancial en temporalidades amplias, como vemos, por debajo de la barrera psicológica de los 120, pero las implicaciones alcistas que tiene en los últimos trimestres siguen intactas todavía en la cotización del dólar-yen y no nos hace pensar que vaya a tener retrocesos importantes de momento en este año 2015. Se mantiene muy estable y veremos a ver la semana que viene con fluctuaciones importantes si consigue quebrar por encima otra vez la barrera del 1,20 del precio de apertura anual y de los 119,79 porque va a ser la clave. Por la parte de arriba, esta doble barrera, como estamos comentando, será vital. Como vemos, en los últimos meses es lo que frena a la cotización, la congestión de largo plazo de los 119,79, que además este año viene acompañada por el precio de apertura anual 9 puntitos por debajo, 119,70. Repito, vital la semana que viene. Si no evoluciona por encima, las presiones bajistas se acentuarán poquito a poco en la cotización del dólar-yen. Si tuviera presiones bajistas importantes, debemos de fijarnos en esta congestión de largo plazo, 112,73, y en la directriz de la misma categoría que nos arranca en septiembre del año 2012 con su punto de configuración en julio del año 2014. Doble barrera que va a ser clave para el dólar-yen en caso de que la ataque la semana que viene. De una temporalidad mensual no vamos a detallar nada más. De una temporalidad semanal, un único detalle a tener en cuenta, y es que una congestión de mediano largo plazo en los 117,57, donde cotiza en estos momentos el dólar-yen, está siendo el muro que le salva en las últimas semanas. Lleva varias semanas encontrando apoyo perfecto en esta congestión de mediano-largo plazo. Mientras no la pierdan, no hay miedo de movimientos bajistas para la semana que viene. Si cede este muro, le imprimiría presiones bajistas. Es el único detalle a tener en cuenta en temporalidad semanal. Temporalidad diaria. Una congestión de mediano plazo en los 116,39 es lo que le salva. En los últimos días, cuidado con esta congestión porque la semana que viene tendrá mucho que decir en caso de que vuelva a golpearla. Por la parte de arriba, como vemos, imantada totalmente, ya a estas horas de negociación, lleva 4 días peleando con esta congestión de mediano largo, de ahí que la semana que viene va a ser vital para la negociación de este par. Temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia. Comprimimos el gráfico porque en este par también le vamos a colocar niveles amplios para la semana que viene. Congestión de mediano largo. Ya hemos detallado la importancia de este refugio de mediano largo plazo. 117,57. Se agarra a él, todo cabe indicar que se nos va a quedar a dormir todo el fin de semana sobre esta barrera. Si encuentra apoyos en los inicios semanales sobre los 117,57, atacamos un nivel de corto como primera R en los 118,51,5. El quiebre de esta pieza de resistencia nos abriría la puerta hacia la principal resistencia de semana, delimitada por la doble barrera, precio de apertura anual 119,70 y congestión de largo plazo en los 119,79. El quiebre de la principal resistencia de semana, 119,79, le imprimiría presiones alcistas a la cotización del par para probar un nivel de corto, 120,89. Atentos a este nivel de corto porque, como vemos, desde el pasado año, desde el mes de diciembre, se le resiste a la cotización. Importante, 120,89. Quebrada esta pieza, la siguiente resistencia, delimitada por una congestión de mediano largo, impecable el pasado día 7 de diciembre del año 2014. Atentos a esta congestión, 121,84, abriendo puertas con su quiebre hacia un nivel de corto. En los 123,37 no le colocamos más. Como ven, niveles muy alejados, recorridos muy alejados para la semana que viene, dadas las condiciones de mercado que nos marcan actualmente las cotizaciones. Por la parte de abajo, 117,57, congestión de mediano largo. Si la cotización es rechazada,
nos topamos con el primer soporte, delimitado por una congestión de mediano plazo, 116,39. Su quiebre nos abre la puerta al principal soporte de semana, delimitado por una congestión de mediano largo plazo, 114,94, prácticamente en la barrera psicológica de los 115. Siguiente soporte, congestión de mediano, 113,74. Otro soporte, refugio de largo plazo, 112,73. Ya hemos visto anteriormente en temporalidad mensual la importancia de este refugio histórico. De los 112,73 incluso le colocamos un soporte un poquito más abajo en los 111,78. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 117,57. Tiene la clave y tiene la llave para la negociación del dólar yen. Vamos con la cotización del dólar franco suizo. Vamos a expandir el gráfico para ver cómo desde la zona del 1,02 donde cotizaba el jueves a las 9:30 GMT cuando intervino el Banco Nacional Suizo, llegó a tocar la zona de los 0,75. Como ven, retrocesos muy abultados para al final, como vemos en estos finales de semana, se ha estabilizado en la zona de los 0,85, zona que va a ser clave a partir del domingo cuando abra el mercado. Los cruces con el franco suizo todavía sufren la resaca y seguramente la semana que viene, en los primeros compases de semana, van a seguir teniendo movimientos abultados. Deben de tener en cuenta que los brokers tienen los spreads un poquito amplios. Falta de liquidez en estos cruces y de ahí que los brokers pues estén ofreciendo spreads lógicamente un poquito más amplios de los habituales. Le echamos el vistazo en temporalidad trimestral a la cotización de este par. Bueno, lo más importante es que nos ha devuelto a la cotización por debajo de la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985 y por debajo de la congestión de la misma categoría de los 0,9680. Desde un punto de vista técnico lo había quebrado en el último trimestre del año 2014 y desde un punto de vista técnico, si el Banco Nacional Suizo no hubiera entrado en escena, le hubiera dado alas a la cotización de este par al alza. Pero, como siempre, en los mercados de renta variable, el análisis técnico sirve para tomar decisiones, pero lo que mueve el motor de fondo del mercado son los aspectos macroeconómicos y fundamentales y contra ello no se puede hacer nada. Los grandes inversores son los que mandan y los grandes inversores son los que deciden. De ahí que la cotización del dólar franco suizo se haya vuelto a posicionar por debajo de esta doble barrera. Mientras se mantenga por debajo de los 0,9680 desde un punto de vista técnico, no pensaremos en movimientos alcistas importantes de largos y de muy largos plazos. Visto el detalle más importante en temporalidad trimestral, nos vamos a una temporalidad mensual para marcarle los retrocesos que tiene la cotización del dólar franco suizo desde su precio de apertura anual en los 0,9943, mantiene unos retrocesos de un 14-12%, retrocesos abultadísimos para llevar solamente 16 días de negociación de este año. También intramensuales, por supuesto, porque estamos en el mes de enero, desde el día 1 de enero, retrocesos de un 14% como estamos viendo. Nos trasladamos a temporalidad semanal para ver cómo acaba la semana, retrocesos abultadísimos, retrocesos brutales para una semana de negociación. Desde su punto de arranque semanal va a terminar con unos retrocesos de un 15,63%. Atentos a estos retrocesos porque no son habituales en el mercado forex. En esta misma temporalidad semanal le vamos a colocar las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene, puesto que esperamos que las cotizaciones de los cruces con el franco suizo sigan teniendo movimientos abultados, de ahí que a este cruce le plasmemos las principales piezas de soporte y de resistencia en esta temporalidad. Tenemos una congestión de mediano largo en los 0,8643.
va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si la cotización es rechazada, le imprimiría presiones bajistas hacia una pieza de soporte de la misma categoría que la anterior, 0,8336. Quebrada esta pieza, el principal soporte viene delimitado por una congestión de largo plazo, en los 0,7953, y quebrado el principal soporte, nos vamos directamente a una congestión de mediano largo en los 0,7601. Atentos a esta pieza, 0,76 en la barrera psicológica de los 0,76 como última pieza de soporte a 900 puntos de la situación actual, 950 puntos. Por la parte de arriba, si remonta esta congestión de mediano largo, como hemos comentado, en los 0,8643 le imprimiría presiones alcistas. Nos toparíamos con una triple barrera, congestiones de mediano largo y directriz bajista de muy largo plazo. La principal resistencia de semana viene delimitada en los 0,9151. Otra la topamos en los 0,9392. La última, congestión de muy largo plazo, ya hemos visto la importancia que tiene siempre esta congestión en los 0,9680. No le colocamos más a más de 1000 puntos de la situación actual, a 1100 puntos exactamente. Para la semana que viene esta barrera será vital, 0,8643. Continuamos con la cotización de libra-dólar. Muy estable y muy errática la cotización de libra-dólar durante toda la semana. No ha sufrido impactos importantes y, como vemos, desde que arrancó la semana, el día 11 por la noche, lo único que ha hecho ha sido merodear la zona del 1,52, teniéndolo como eje central de operaciones durante toda la semana, y por la parte de abajo encontrando siempre soporte en una congestión de mediano en el 1,5103. Como vemos, día tras día, golpeando desde su arranque semanal, que lo tuvo en el 1,5180, lo único que ha hecho durante toda la semana es encontrar un apoyo firme en este muro de mediano plazo. Por la parte de arriba no ha podido, con una resistencia de mediano plazo en el 1,5276. Como podemos ver en la imagen, ejerciendo fuerza de resistencia, las órdenes vendedoras se han impuesto en todo momento a las compradoras en esta zona de congestión, y desde ahí, desde un punto de vista técnico, nos ha devuelto a la cotización hacia la zona del 1,5103. Le tiramos los avances porcentuales para ver la salud de la cotización en términos intraanuales y mensuales desde que arrancó el día 1 de enero en el 1,5579, mantiene unos retrocesos de un 2,65%. Retrocesos mínimos todavía en términos intraanuales, pero que para llevar 16 días tan solo de negociación ya no son tan mínimos. Desde el punto de apertura semanal, como vemos, va a acabar prácticamente en tablas. En estos momentos mantiene un retroceso de un 0,15%, retrocesos insignificantes en términos intrasemanales. Temporalidad trimestral, para que no se nos olvide qué es lo que pelea realmente la cotización de libra-dólar desde un punto de vista técnico en este año 2015. Línea de tendencia desde el primer trimestre del año 2009, con su punto de configuración en el tercer trimestre del año 2013. Es lo que pelea realmente la cotización de libra-dólar en estos primeros compases de año 2015. La directriz, junto con la congestión de muy largo plazo del 1,5465, es lo único que puede salvar de caídas superiores a la cotización de este par, si encontrar apoyo, si remontara y encontrar apoyo sobre esta doble barrera. Mientras se mantenga por debajo, la presión bajista en este año 2015 continuará en el libra-dólar. Temporalidad mensual, por si algún detalle más pudiéramos sacar. Poquito, simplemente desde el día 1 de enero lo único que ha hecho la cotización del par es retroceder y posicionarse. De momento no hay quiebres definidos, ni mucho menos, pero de momento está posicionado por debajo de la directriz y por debajo de la congestión de muy largo plazo. Son los detalles más importantes de temporalidad mensual. De temporalidad semanal, más de lo mismo, solo que un poquito más en detalle ya. Se ha arrimado a la barrera psicológica del 1,50, exactamente una congestión
pasa en el 1.5005, pero las órdenes compradoras se han impuesto a las vendedoras en esta zona un poquito y de momento parece que los inversores no están ni siquiera por probar esta barrera del 1.50. Atentos al detalle. Por la parte de arriba la directriz está siendo vital y como vemos esta semana nos va a acabar prácticamente en tablas con una formación de vela de doji pirinola marcando la indecisión que nos ha mostrado la cotización de libra dólar durante toda la semana. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiéramos sacar. Nada más, simplemente los golpes que está recibiendo el 1.5103 durante toda esta semana y sin éxito. Debe de quebrar la semana que viene el 1.5103 si queremos ver presiones bajistas en la cotización de libra dólar. La decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés y la implementación de activos quedó como se esperaba y bueno, de ahí que la cotización no haya sufrido tampoco movimientos importantes en estos primeros compases de año. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos principales piezas de soporte y de resistencia. Lo lógico y lo normal desde un punto de vista técnico, macroeconómico y fundamental también es que la cotización de libra dólar se mantenga errática, en rango y con fluctuaciones débiles en la semana que viene en cuanto a avances o a retrocesos. Deben de tenerlo en cuenta para aplicar sus estrategias de mercado. Por la parte de arriba, la primera resistencia con gestión de mediano plazo, 1.52. Su quiebre nos debe de abrir la puerta a la siguiente resistencia, delimitada por una congestión de la misma categoría que la anterior, 1.5276. La directriz alcista de muy largo plazo ejercería fuerza de resistencia sobre el 1.5327. Dependiendo el día en el cual atacara la directriz, pasaría un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero siempre en esta zona entre el 1.5325 y el 1.5330. Siguiente resistencia, delimitada por una congestión de mediano plazo y principal para la semana que viene, 1.5365. El quiebre nos abriría la puerta hacia un refugio de muy largo plazo en el 1.5465. No le colocamos más. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, imprescindible su quiebre, 1.5103. El quiebre de este nivel es lo que le puede imprimir presiones bajistas. Si lo quiebra, le abre la puerta hacia la barrera psicológica del 1.50. Exactamente en el 1.5005 nos pasa el principal soporte de semana. Quebrado nos abre la puerta a presiones bajistas más potentes. 1.4948, con gestión de mediano plazo. Y desde ahí, el último soporte en el 1.4853. Como vemos, a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, 1.5200. Por la parte de abajo, con gestión de mediano, le salva en los últimos días, 1.5103. Bien, continuamos con la cotización del AUD-USD, muy estable también la cotización del dólar australiano y del dólar americano, como vemos en la imagen. Tenemos una directriz de mediano plazo que después la veremos más en detalle en una temporalidad diaria. Es lo que se le interpone en el camino en estos momentos. La directriz y la congestión de mediano largo de los 0,8274. Atentos a esta doble barrera porque es vital para la semana que viene. Por la parte de abajo, donde está encontrando apoyo en estos últimos compases de semana, es en su precio de apertura anual, 0,8160. Le tiramos los avances porcentuales para poder apreciar cómo se encuentra de salud en términos intraanuales, unos avances insignificantes de un 0,85%, lo mismo que en términos intramensuales. Desde que arrancó la semana, como vemos, la cotización arrancó en el nivel de los 0,8207, mantiene unos avances insignificantes en términos intrasemanales de un 0,28%. Traslado a temporalidades superiores, trimestral, en primer lugar, para ver el detalle más importante. La congestión de muy largo plazo es lo que le salva la vida en los 0,8034. Mientras este nivel no ceda, nos olvidaremos de movimientos de continuación bajistas para el AUD-USD en estos inicios de 2015.
Es la pieza vital por la parte de abajo. Tranquilos estaremos de movimientos bajistas potentes mientras no nos quiebre este muro de contención. Temporalidad mensual. Aquí lo apreciamos perfectamente como los 0,8034 en estos primeros compases es donde apoya y como el precio de apertura anual intenta sujetar a la cotización a mediados del mes de enero. Va a ser clave el precio de apertura anual la semana que viene. Temporalidad semanal. Ningún detalle importante, simplemente, como vemos, la vela semanal va a acabar prácticamente en tablas con unos avances insignificantes, como veíamos anteriormente, de un 0,28%, pero nos deja dos detalles más importantes: el apoyo en el precio de apertura anual y el rechazo de la congestión de mediano largo de los 0,8274. De temporalidad diaria, el aspecto clave a seguir es la directriz bajista de mediano plazo. Su punto de partida, 5 de septiembre del año 2014. Su punto de configuración, 17 de noviembre del mismo año. Como podemos apreciar en la imagen, golpeada. Esta semana, jueves, día 15, golpeada. Esta doble barrera será vital para la evolución del par en medianos plazos y para negociaciones cortas intradiarias nos ayudará a tomar decisiones. Si la quiebra y confirma en secuencias amplias, le abriría puertas para próximas jornadas o próximas semanas. Si no es capaz de quebrarla, le imprimiría presiones bajistas. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba, la doble barrera vital. De momento se le resiste. Necesita ímpetu, necesita que la cotización del AUD-USD tenga algún dato macroeconómico importante desde Australia para que esta pieza la rompa. Esta semana conocíamos los datos de empleo del mes de diciembre. Muy buenos, tanto la creación de empleo como la tasa de desempleo. La creación de empleo muy por encima de lo esperado por los inversores y la tasa de desempleo un par de décimas por debajo de lo que esperaban los inversores. Para la semana que viene, desde un punto de vista técnico, 0,8274 y directriz bajista de mediano. Vital. Su quiebre nos abriría la puerta, con presiones alcistas, hacia una congestión de mediano plazo, 0,8364. La principal resistencia de semana, delimitada por un refugio de muy largo plazo, en los 0,8462. Y con su quiebre, una congestión de mediano como última R en los 0,8604. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para quebrar al alza esta doble barrera, le imprimiría presiones bajistas hacia el precio de apertura anual como primera pieza de soporte, 0,8160. Quebrado el precio de apertura anual directamente al salvavidas, congestión de muy largo plazo, 0,8034. Impecable el pasado día 5 de enero e impecable el pasado día 7 de enero. Ni un puntito nos ha dejado evolucionar por debajo de este muro de congestión de muy largo plazo la cotización del AUD-USD. Para la semana que viene, principal soporte y último que le colocamos de momento. Por la parte de arriba, para negociaciones inmediatas, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, lunes en sesión asiática o europea, 0,8274, primera pieza de resistencia. Por la parte de abajo, mientras no vuelva por debajo del precio de apertura anual, no habrá miedo de movimientos bajistas para el AUD-USD. Seguimos con la cotización del euro-yen. Presiones bajistas potentes, la que nos ha marcado la cotización del euro-yen durante toda la semana. Muy técnico, realmente, con unos quiebres y confirmaciones de los niveles que se ha encontrado a su paso. Muy técnico, desde que abrió el mercado el domingo por la noche, la cotización del euro-yen lo primero que hizo fue a buscar una congestión de mediano plazo, que a la postre sería vital, sobre todo, como vemos, el martes, día 13, en sesión asiática. Este rechazo le hizo ya muchísimo daño a la cotización, rechazo de los 140,58. Primeramente se sujetó en la congestión de largo plazo, le intentó salvar la vida en los 139,41, pero después ya
nos quebró muy potentemente este refugio de muy largo plazo y lo único que ha hecho ya la cotización, aunque respetando siempre, quebrando y confirmando los niveles más importantes, se nos ha precipitado con fuerza hacia un muro de congestión de mediano largo de los 135,34, que será clave de aquí en adelante. Desde el punto de partida anual, como vemos, la cotización la tiene en los 145,50, mantiene ya unos retrocesos muy abultados para llevar solamente 16 días de negociación de un 6,58%. Repito, retrocesos muy abultados en términos intraanuales y en términos intramensuales ni digamos. Desde el precio de apertura semanal, desde su punto de partida semanal, también va a acabar con unos retrocesos abultadísimos de casi un 3%, un 2,99% marca en estos momentos de retrocesos la cotización del euro-yen. Repaso a temporalidades superiores, como siempre. Lo importante, las corrientes generales y lo que marca la evolución de las cotizaciones. Las temporalidades pequeñas para tomar decisiones en cortos plazos, pero las grandes para hacer las correctas lecturas de mercado. Se acerca a la congestión de muy largo plazo de los 133,51. Atentos a esta pieza por si la semana que viene la atacara porque va a ser vital. Por la parte de arriba ya nos queda muy alejada la barrera psicológica de los 150, de donde fue rechazada la cotización en el año 2014. Temporalidad mensual, el único detalle es que desde que arrancó el día 1 de enero la cotización, lo único que ha hecho el euro-yen es retroceder, con esos retrocesos de más del 6% que veíamos marcados anteriormente, muy cerquita de este muro que, como comentamos, será vital la semana que viene si llega a atacarlo. De temporalidad semanal, poquito, simplemente que lleva varias semanas consecutivas en negativo la cotización por la parte de abajo, siendo soportada por una congestión de mediano largo en los 135,34, que el domingo por la noche será clave. 135,34, esta congestión, como vemos, le ha salvado esta semana, pero como vemos también ya le había salvado en octubre del año 2014 y anteriormente en los meses de septiembre y de agosto. Atentos a este muro porque es importantísimo. Mientras no lo pierda no hay miedo, pero en el momento que lo pierda le imprimirá más presiones bajistas. Por la parte de arriba, impecable la congestión de muy largo plazo en los 150,08 también en el año 2014. Temporalidad diaria, poquito que destacar. Simplemente ver cómo por la parte de arriba en estos últimos compases de semana está ejerciendo fuerza de resistencia a una congestión de mediano de los 136,15, que el domingo por la noche va a ser la pieza vital a seguir. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales fuerzas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba tiene que remontar este muro de mediano plazo con el que pelea en estos momentos en los 136,15. Si consigue remontar, le abriría la puerta a una congestión de mediano y a un eje inclinado bajista de la misma categoría. Doble barrera en los 137,01. Su quiebre nos abre la puerta a una congestión de mediano largo, 138,02. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de largo plazo, en los 139,41. Otra pieza de resistencia, por encima ya de la barrera psicológica de los 140, la topamos en los 140,58. Y la última que le colocamos en los 142,08. Como ven también, recorridos muy amplios para el euro-yen por lo que pueda suceder. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de esta congestión de mediano en los primeros compases de semana, le imprimiría presiones bajistas para atacar de nuevo el muro que le está salvando, 135,34. Ya hemos visto en temporalidad semanal la importancia de este muro. Si no lo recuerdan, pueden volver el vídeo para atrás y ver esa secuencia. 135,34. Principal soporte de semana, 136,51. Congestión de muy largo plazo. Quebrado el principal soporte de semana, nos topamos con una congestión de mediano, 131,82.
Un eje inclinado alcista de muy largo plazo ejercería fuerza de soporte en la zona de los 130,40. Otro soporte delimitado por una congestión de mediano plazo en los 129,47. De momento no le colocamos más. La clave inmediata viene delimitada por una congestión de mediano. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, tendrá mucho que decir el nivel de los 136,15. Bien, acabamos el análisis de los principales pares. Vamos a ver dos cruces secundarios, el Libra-Yen, el dólar-CAD, después veremos el DAX-Etra alemán y también le daremos un vistazo a las cotizaciones de la plata y del oro. Para la cotización del Libra-Yen únicamente le vamos a colocar las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. No vamos a hacer ninguna lectura de mercado. 178,79. Primera pieza a batir. Principal resistencia de semana. La imagen lo dice todo. 181,01 congestión de largo plazo. Otra resistencia delimitada por una congestión de mediano. 183,07. Y es la última que le colocamos. Entre estos niveles de congestión de mediano y de largo plazo iremos implementando los niveles de corto, los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 176,63. Los últimos compases de semana, como vemos, es donde ha apoyado la cotización y donde le ha salvado. Quebrado los 176,63, nos topamos con dos barreras importantísimas: congestión de mediano y directriz alcista de largo plazo. Confluyen en los 175,32. Va a ser la principal pieza de soporte. Otra en una congestión de mediano largo, 174,44. No le colocamos más. Le echamos un vistazo a la directriz alcista de largo plazo que nos pasa en la escena de la semana que viene. Directriz, como vemos, que nos arranca en agosto del año 2012 con su punto de configuración en octubre del año 2014. Atentos a esta doble barrera porque se verá vital en caso de que la quiebre. Por la parte de arriba nos olvidaremos totalmente de movimientos, de presiones alcistas en este año 2014 mientras no vuelva por encima de su precio de apertura anual y de una congestión de largo plazo, 186,50. La imagen también es esclarecedora. Le echamos un vistazo rápido también a la cotización del dólar CAD. Movimientos alcistas potentes, los que nos marca la cotización del dólar CAD desde su punto de apertura anual en el 1,1614. Como vemos, rondando ya y peleando la barrera psicológica del 1,20. Tenemos muy cerquita una congestión de largo que va a ser clave la semana que viene, en el 1,2135. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y vamos a plasmar los principales niveles de soporte y de resistencia. El dólar CAD también muy tranquilo durante toda la semana. Lo vemos imantado totalmente en esta congestión de mediano, que tendrá mucho que decir cuando abra el mercado el domingo por la noche. Como vemos, congestión de mediano, 1,1984. Su quiebre nos abre la puerta a una congestión de largo, principal R de semana, 1,2135. Y la última pieza de resistencia en el 1,2197. Prácticamente 1,2195, perdón, prácticamente en la barrera del 1,22. Por la parte de abajo, si la cotización no puede con esta congestión de mediano, en una temporalidad diaria vemos perfectamente la importancia. Lleva 5 días consecutivos intentando quebrar al alza esta congestión y no puede. Siempre se le resiste. Atentos a este detalle porque, como comentamos, va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si no puede con ella, le imprimiría presiones bajistas hacia el primer soporte de semana y principal, congestión de mediano largo, 1,1880. Otro nivel de corto en el 1,1788. El último, congestión de muy largo plazo, 1,1716. Vamos con la cotización del DAX-Etra alemán, introducida en máximos históricos.
Vemos a la cotización del DAX Setra cómo fluctúa ya libremente por encima de esos máximos históricos alcanzados en el año 2014 por encima de los 10.100. Fluctúa, como vemos, ya en terreno desconocido y atentos al DAX Setra alemán. Por la parte de arriba, una resistencia delimitada por un nivel de corto, 10.301, y la última que le colocamos para la semana que viene, también de la misma categoría, 10.786. Niveles de corto, introducido, como comentamos, en máximos históricos. Por la parte de abajo, los recorridos son más estrechos. 10.037, primera pieza de soporte. Siguiente, de la misma categoría que la anterior, con gestión de mediano plazo. 9.915, principal soporte de semana, delimitado por el precio de apertura anual. 9.810. La directriz alcista de mediano plazo que nos arranca el día 16 de diciembre con su punto de configuración. El 6 de enero tendrá mucho que decir. Atentos a su quiebre junto con la congestión de mediano largo de los 9.617 porque sería lo único que le imprimiera presiones bajistas potentes para la semana que viene. Evidentemente el DAX Setra alemán se verá condicionado con la decisión de tipos de interés y con las medidas que adopte el Banco Central Europeo el próximo jueves día 22 de enero. Le tiramos los avances porcentuales para ilustrar la explicación. Desde el día 1 de enero, su precio de apertura anual, 9.810, consigue unos avances de un 4,12%. Avances abultados para 16 días de negociación del año. La semana va a terminarla desde el día 12, que abrió el mercado, lunes, en la congestión de mediano largo, impecable como vemos. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2014, recordado como siempre por los inversores, impecable, y desde ahí con unos avances muy abultados, abultadísimos, poco vistos por el DAX Setra alemán en términos intrasemanales, de un 6,33%. Avances brutales. Continuamos con las cotizaciones de la plata y del oro para terminar. Atentos a la plata y el oro, porque los apoyos en el precio de apertura anual que han tenido al principio de año le están impulsando al alza y están batiendo ya con gestiones históricas importantes. Atentos, repito, a las cotizaciones de la plata y el oro porque se están mostrando de forma violenta también esta semana y la semana que viene pueden seguir con estas condiciones de mercado. Para la plata, única y exclusivamente, le vamos a colocar una barrera que vamos a tener que seguir, 17,43. En las negociaciones intradiarias le iremos implementando otros niveles intermedios y de corto. De momento, el único nivel que vamos a vigilar en la plata son los 17,53. Desde que abrió el mercado el día 1 de enero, cotiza al alza, con presiones alcistas potentes, como podemos ver en la imagen. 12,73% de avance, avances brutales para la cotización de la plata también. En temporalidad diaria, lo más importante es que nos ha quebrado esta semana la directriz bajista de mediano plazo que viene desde el día 10 de julio y que tiene su punto de configuración el día 10 de diciembre. Quebrada, confirmada, su recorrido ya potente hasta esta zona de los 17,70. Continuamos con la cotización del oro. Atentos a la cotización del oro, actuando de valor refugio como siempre. Desde su precio de apertura anual, lo único que ha hecho la cotización del oro es avanzar, quebrarnos niveles, confirmando, y como vemos también en estos momentos ataca la directriz bajista de mediano plazo y es sujetado al alza la cotización por una congestión de mediano en los 1.283. Atentos a esta pieza porque de quebrarla le abriría puertas alcistas hacia otra congestión de mediano en los 1.306 y el quiebre de esta pieza directamente a la principal de la semana que viene en los 1.330, congestión de muy largo plazo. Comprimimos un poquito el gráfico para ver el detalle de la directriz bajista de mediano plazo. Esta directriz, como podemos ver en la imagen, nos arranca el pasado día 16 de marzo y tiene su punto de configuración el 10 de julio. Como vemos, momentáneamente posicionada la cotización del oro por encima de ella. No hay ningún quiebre efectivo, pero un cierre semanal por encima de ella ya nos anunciaría presiones alcistas. Para que veamos esas presiones alcistas debe de quebrar esta congestión de mediano en los 1.000
1283,5, 1284. Por la parte de abajo, si no puede con este nivel, retrocederíamos hacia esta congestión de mediano largo. 1255, impecable, siempre respetada por la cotización del oro. Esta semana, como vemos, la ha quebrado con una confirmación eficiente, perfecta, y desde ahí hacia la siguiente. La semana que viene, primer soporte, 1255, primero y principal. Quebrado los 1255, una congestión de mediano plazo en los 1237 y quebrada esta pieza, el último soporte se lo delimitamos en los 1205. No es ni más ni menos que donde ha apoyado en las últimas jornadas, le ha servido de efecto trampolín y cotizando al alza. Repito, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año pasado, 1205. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene. Un análisis muy nutrido. Cuidado, la semana que viene, sobre todo el jueves, día 22 de enero. En Forex Índices estamos para atenderles. Cualquier duda, cualquier problema que tengan en el mercado, sobre todo si necesitan preparación profesional, eficiente, pónganse en contacto con nosotros. No duden, si no saben qué broker elegir, si tienen problemas o necesitan coger el vuelo en el mercado, marquen nuestros números de teléfono, pónganse en contacto a través de nuestro correo electrónico, Skype o redes sociales, formulario de contacto, Forex Índices. Muchas gracias, Jesús Ángel Benito, cuando son las 20 horas y 36 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 16 de enero de 2015. Gracias por su atención, buen negocio para la semana que viene, mucho cuidado y hasta lunes por la mañana que ya estaremos con nuestros análisis intradiarios. Gracias y hasta la semana que viene.